Digamos, una mirada pues muy acortada, muy limitada, muy cercana a nosotros, pero sobre todo también, digámoslo así, lo digo con respeto, incluso ahistórica, ¿no? Entonces reconocen prácticamente nada lo que ha ocurrido en el pasado en materia de respuesta a desastres, y de ahí surge ese interés por tratar de establecer un diálogo de conjunto entre distintos momentos históricos que han ocurrido en nuestro país. Me voy a enfocar solamente para el caso de México, y seguramente también esta charla podrá ayudar para hacer comparativos, ¿sí?, con lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Por eso también lo veía pertinente presentar en este grupo que contiene colegas de distintos lugares del mundo y que podemos establecer comparativos acerca de la historia de la respuesta a desastres, o en algunos casos se podría enfocar solamente como en la historia de la protección civil, tomando en cuenta que eso pues es muy limitado, pero para ejercicios prácticos y para que lo entienda la mayoría de los operativos y los técnicos, pues puede funcionar, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. No tenemos mucho tiempo para exponer, entonces voy a utilizar unas cronologías que me permití realizar para tratar de ir ordenando más o menos en un orden lógico cuáles son los distintos elementos que constituyen este complejo, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que la historia de nuestro país no inicia desde la llegada de los españoles, sino que hay una larga historia prehispánica que está relacionada también con muchísimos fenómenos naturales que se siguen presentando hasta nuestros días. Ningún fenómeno natural es nuevo, todos han ocurrido en algún momento ya y simplemente están repitiendo. Lo que pasa también en este periodo, sobre todo antes de la llegada de los españoles, es que no tenemos nosotros evidencia documental de cuáles fueron las respuestas ante situaciones desastrosas que se presentaron pues en distintos asentamientos importantes que ya existían. Estoy escuchando un poco de ruido, tal vez alguien tiene su micrófono, si nos ayudan a apagarlo. Pero pues aún así podemos nosotros darnos cuenta de que sí existía un interés por registrar los fenómenos naturales, y en ese registro, como lo hicieron a través de códices, ¿sí?, y en ese registro aparecen en algunos casos la forma en cómo procesaban, por ejemplo, los cuerpos. Cuando vemos los códices donde aparecen imágenes del impacto de las epidemias, pues vemos los cuerpos amortajados, una especie como de tamalito incluso, ¿sí? Y vemos a personas que están a un lado de ellos, que están custodiando estos cuerpos, parece una forma de ritualización. Igualmente, como parte de esta respuesta a fenómenos importantes que pudieran causar daño, pues sabemos que hacían un registro muy detallado, con elementos pues narrativos que a nosotros a veces nos cuesta un poco incluso establecer la fecha precisa, pero que para ellos sí era muy común hablar de 5 pedernal, de 4 cañas, según el periodo en el que se encontraban. Pero tenemos también el Códice Bonovinensis, que cuenta con una imagen de una inundación muy importante que se presentó en Tenochtitlán, y que bueno, pues ustedes seguramente han escuchado en alguna ocasión. Las inundaciones han sido muy comunes en la Ciudad de México, ¿sí? Y pues no son un tema reciente, sino que podemos encontrar antecedentes incluso prehispánicos, ¿sí? Ya en 1490 tenemos el primer virrey en España, y lo menciono porque la documentación relacionada con los virreyes pues siempre es fuente de información para los historiadores, y a través de ellos podemos conocer qué era lo que estaba sucediendo a lo largo de Nueva España, ¿sí?, o en distintos lugares claves para Nueva España, sobre todo por la cuestión del comercio, ¿sí?, que nos permiten saber cómo se respondía, ¿sí? Muy temprano, ¿sí?, en el año de 1597, en Japón, es crucificado Felipe de las Casas Martínez, ¿sí?, y se convierte en 1606
en el primer santo solicitado en Colima para ser patrono contra incendios y desastres. Entonces, desde ahí, contra incendios y temblores, perdón. Y ya desde ahí, entonces, empezamos a ver cómo es característica esta respuesta, que ya varios estudios, algunos muy recientes, como el que realizó nuestra colega María Eugenia, pues hablan de este providencialismo que siempre ayudó a las sociedades de estos periodos a interpretar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, no tenemos más información precisa de la actividad de las autoridades para enfrentar estos acontecimientos, salvo el dato de que ocurrió, de que se presentó un sismo, se presentó un terremoto, y muy escasas menciones, muy breves, de qué era lo que estaba ocurriendo. Pero en este periodo también muy cercano a la oficialización, a la solicitud de San Felipe de Jesús como santo patrono protector, se presenta en Colima un huracán en 1626. Y este es importante porque es uno de los primeros casos en donde podemos ver cómo las autoridades están interactuando con la población. Quedó tan dañada esta zona del occidente de México que las personas que estaban asentadas aquí en el territorio actual de Colima solicitaron abandonar la tierra, incluso escribieron documentos donde dejaron testimonio ante el alcalde mayor de que no había manera de salir adelante y que por lo tanto solicitaban el permiso para dejar la tierra. El éxodo siempre fue una opción en estos lugares que estaban distantes y que eran considerados como la Mar del Sur. Entonces el alcalde le escribe al virrey, le dice cuál es la situación y cuál es la propuesta que la gente hace para quedarse en el lugar. Y entonces las personas muy inteligentes estaban desarrollando el comercio del vino de cocos, ¿sí? Es una investigación que ha desarrollado ampliamente nuestra colega Paulina Machuca en el Colegio de Michoacán, y a través de un permiso que les conceden para trabajar la palma de coco durante 10 años, las personas acceden a aceptar este permiso y se quedan en esta villa de Colima y trabajan el vino de cocos por esos 10 años. Cerca de esos 10 años solicitan nuevamente una extensión del permiso y se les concede porque habían recibido también los impactos de otros fenómenos naturales. Entonces ya conocían el mecanismo con el que operaba, digamos, la autorización, ¿no? Y luego 1700, antes de pasar a 1702, tenemos también un caso bien interesante que es la gran inundación de la Ciudad de México. Y este caso nos permite ver con mucha claridad cómo, a pesar de que no existía una estructura, digamos, sistémica como tal para responder ante los desastres, sí ha dependido esta respuesta ante los desastres de lo que el doctor Mario Ruiz menciona como liderazgo, ¿sí? El liderazgo siempre ha estado presente en la toma de decisiones para enfrentar las situaciones desastrosas. Este mapa que vemos aquí a la izquierda de la inundación en México de 1629, que ha documentado ampliamente Boyer, ¿sí? En su libro La Gran Inundación, nos permite ver cómo en varios puntos de lo que entonces era Tenochtitlán, que era una isla, ¿sí? Se habían presentado inundaciones. Dice el texto que cada una de esas calzadas, 3 calzadas, estaban totalmente cubiertas de agua y que incluso los arrabales habían sido perdidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Pues entonces se pusieron a dialogar los líderes de este periodo y Nezahualcóyotl es quien hace un esfuerzo por enfrentar la inundación, tratar de mitigar los impactos, y para eso elabora una cerca de madera y piedra que detuviese la fuerza de las aguas para que no llegasen a la ciudad. ¿Cómo la hizo? Pues no la hizo solo, requirió de líderes también y además de sus macehuales y peones que hicieran la mano de obra. Entonces, para esto finalmente construyeron un dique de 16 kilómetros con una base de 7 metros de espesor, con calzadas, canales y caminos para evitar que se inundara. Entonces, esto nos da una idea de cómo, aunque no existía un plan formalmente, una institución para responder a los desastres, pues sí existe una organización basada principalmente en los liderazgos, ¿sí?
También ya en el periodo, digamos, Borbón, a partir de 1702, donde tenemos el primer virrey español Borbón con influencia en México, pues es un periodo bien interesante que ya se ha venido estudiando a través de al menos un par de proyectos liderados por uno de nuestros colegas que está aquí con nosotros, el doctor Armando Alberola Roma, y que nos han permitido ver de manera comparativa cómo se ha respondido a distintos acontecimientos desastrosos. Particularmente, la última etapa del siglo XIX, en 1770, 1800, la hemos analizado en esta zona del occidente de México y hemos visto muchos distintos, más bien distintos tipos de respuesta para cada uno de los fenómenos. Es decir, es bastante complejo pensar en que existe un solo tipo de respuesta institucionalizado para todos los desastres. Hay acontecimientos desastrosos que los atiende prácticamente el alcalde mayor, ¿sí? Con la sociedad, que son los que siempre salen al frente de la situación. Hay otros que requieren la intervención del virrey y hay otros que son documentados incluso hasta el rey. Y hay periodos pues muy severos, como el caso de la hambruna o los años del hambre de 1784 a 1785, que pues realmente fueron una problemática severa, o el problema de la epidemia por el Matlazáhuatl, que permite en un periodo muy amplio, ¿sí?, identificar las distintas respuestas que se fueron presentando en un periodo, digamos, caracterizado por un modelo de administración muy similar, es decir, el Borbón. Pero en este periodo de 1700 a 1762, que documentó muy bien nuestra amiga la doctora América Molina del Villar, estuvieron en el cargo administrativamente 12 virreyes en Nueva España. Entonces eso hace bastante complejo poder hablar de un solo modelo, ¿sí?, o de un solo tipo de respuesta ante los desastres, porque en realidad había mucha improvisación, aunque había una serie de liderazgos, de títulos, de comunicaciones entre algunas autoridades. Pues es bastante complejo tratar de entender todo como una misma respuesta, ¿no? También ya tenemos en 1810 el periodo de independencia de México, sí, que es muy importante y que por las características que tuvo en todo el país, pues oculta en buena parte la documentación que existe sobre desastres, porque pues fueron destrozados muchos espacios donde se guardaban estos documentos, sobre todo los archivos. Aún así, pasando un poco el periodo de independencia, podemos encontrar ya más documentación, principalmente para los sismos de 1816, 1818, por ejemplo. Pero hay uno en particular que me ha llamado la atención, que lo publicamos también en un artículo, que tiene que ver con el desastre asociado al sismo del 25 de abril de 1806. Y este caso también es interesante porque vemos cómo el clero es el primer respondiente en esta situación, porque además la mayor tragedia ocurrió en el templo, ¿sí? Y podemos ver cuál fue la respuesta ante la emergencia que estaba ocurriendo y ante la tragedia de ver cerca de 300 cuerpos que habían sido aterrados porque les cayó la fachada del templo y buena parte del templo donde se encontraban, que era un templo muy, muy grande. Entonces decidieron aterrarlo, los cuerpos, ¿sí? Y luego este caso también permite ver que durante un buen periodo, al menos desde 1806, en esta zona del país, en el occidente, pues las autoridades religiosas ni las civiles contaban con recursos para reconstruir. Tan es así que este templo pues quedó en malas condiciones, destechado, al menos hasta 1910, donde ya tenemos fotografías que nos permiten ver en qué condiciones se encontraba el templo, y a partir de 1910 inician obras para construir uno nuevo y queda en desuso. Entonces vamos transitando por un periodo virreinal, pero además en el periodo de independencia existe ya este cambio totalmente en nuestro país por tratar de erradicar todo lo que esté relacionado con el virreinato. ¿Qué vemos de coincidencias? Pues las respuestas en distintas autoridades que son quienes están liderando estos procesos.
Para el siglo XIX y principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, también es interesante que ya tenemos en nuestro país la primera constitución, ¿sí? Luego el periodo de la guerra entre México y Estados Unidos, pero sobre todo el cambio a la sistematización de los datos de defunciones, de nacimientos, de casamientos, que ha sido un recurso muy útil para nosotros para ir registrando cómo se respondía a los desastres. ¿Qué ocurría? ¿Qué impactos tenían? Pero también cómo las autoridades iban respondiendo. Entonces, a través de la información judicial, a través de la información de los ayuntamientos, podemos darnos cuenta de que participaban principalmente en la respuesta. Ahora el cambio de modelo fue una respuesta militarizada. Ordenada, sí, coordinada por los alcaldes, desde los ayuntamientos, a través del cabildo, sí, con organización o participación de sociedad a través de lo que entonces se denominaban como juntas o comités, pero también a través de la participación de los religiosos, sobre todo por medio de las cofradías, los obispados, los sacerdotes. Hemos documentado lo que ocurrió con la fiebre amarilla de 1884 a 1885 y ahí podemos ver una amplia participación de estos tres sectores de la población que participan de manera colaborativa realizando distintos tipos de actividades. Incluso la participación de las mujeres es muy importante en este periodo. Y luego tenemos este periodo de Revolución Mexicana que también destruyó muchísimos de los archivos, al menos en esta zona del país, se robaron los documentos, quemaron los archivos y eso nos dejó sin mucha documentación. Y cuando está ya presentándose el proceso de pacificación, digamos, a través de la creación de la Constitución mexicana que tenemos actualmente, ocurre esta pandemia de 1918 que todos ustedes conocen y que nos permite darnos cuenta de cuáles eran esas capacidades de respuesta ante los desastres. Y ahí sí, pues le recomiendo este libro de Un otoño mortal que salió publicado hace muy poco, coordinado por América Molina, y nuestra colega Lourdes Márquez, y que nos permitió darnos cuenta de cómo se respondía ante un mismo desastre, ¿sí? En distintos lugares del país. Entonces sí vemos una participación muy activa del presidente de la República, Venustiano Carranza, y de los distintos gobernadores que se comunican a través de telegramas, que ha sido el gran recurso en principios del siglo XX, para dar a conocer qué estaban haciendo para enfrentar las pandemias. Aquí en Colima, por ejemplo, escriben al gobernador de Monterrey para preguntarle qué acciones están poniendo en marcha y qué hacer con la situación de la pandemia. Y pues aquí sí ya vemos la participación de presidentes, gobernadores, alcaldes, militares, ayuntamientos, cabildos, juntas, comités, prácticamente todos los sectores que ya habían tenido presencia en otros sucesos desastrosos previamente, sí, que ahora se ven muy fortalecidos. Incluso ya entrado en la segunda mitad del siglo XX, pues tenemos el huracán del 59, que ya permite ver pues un mayor brazo operativo de lo que puede ser muy similar al modelo de protección civil, con aviones, con helicópteros, con un despliegue de soldados atendiendo de primera mano a la población, pero sobre todo el gran cambio viene a partir del desastre de 1985 en la Ciudad de México, que da origen al Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, a partir de esto es cuando ya podemos hablar formalmente de un Sistema Nacional de Protección Civil que está pues enlazado a los tres niveles de gobierno con una estructura institucionalizada, oficinas, dependencias, pero sobre todo con un marco de reglamentación, de normatividad que permite la operatividad y que está relacionado con los tres niveles de gobierno.